Ilustrísimos académicos, señoras y señores, amigos todos, buenas tardes y bienvenidos a esta última sesión del año, de todas las actividades que hemos realizado desde la inauguración del curso en octubre y con la presentación del poemario realizado por Miguel Ángel Balmaceda. Vamos a cerrar, como les digo, este trimestre, que ya tuve ocasión de comentarlo en la anterior sesión, dedicado fundamentalmente a la presentación de la creación poética, bueno, tanto de académicos como de otros ecijanos que también han participado y otras personas académicas que han participado en estas actividades. De manera que les doy la bienvenida y sin más dilación le paso la palabra al ilustrísimo señor don Fernando del Pino Jiménez, que va a realizar la presentación de nuestro poeta. Como quiera. Muy bien. Buenas noches, ilustrísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara. Parece que no se oye. Ahora sí se oye. Ilustrísimos señores académicos, señoras y señores, bienvenidos todos a este acto de presentación de Éter. Miguel Ángel Balmaceda Márquez es un claro exponente de una nueva generación de poetas jóvenes, entre los que se encuentran Elisa Fernández, Alba Flores, Berta García Faet, José Manuel Bermudo, quien escribe el prólogo del poemario que hoy presentamos, Abraham Guerrero Tenorio, María Sánchez, María Elena Higueruelo, Pedro Plaza y un largo etcétera, quienes, a pesar de su juventud, destacan por una aproximación madura a la poesía. Es preciso no estar en sus cabales para que un hombre aspire a ser poeta, decía Ricardo Palma. Es muy difícil ser poeta, es mejor ser farmacéutico, decía Federico García Lorca. El poeta es, por definición, póstumo, comienza a vivir después de su muerte y cuando está vivo, camina con un pie en la tumba. Eso le produce una especie de cojera que da a su aspecto cierto encanto, decía Jean Cocteau. Valgan estas tres citas de estos tres grandes poetas universales, chileno, español y francés, para hacernos una somera idea del terreno en el que pretendemos adentrarnos en el día de hoy, el de la poesía y los poetas, seres extraños, extravagantes y para algunos hasta inútiles. No me dedicaré ahora a desarrollar un alegato en defensa del valor de la literatura y del arte en general y de la poesía en particular, aunque ya que es esta última la que nos reúne en el día de hoy, sí haré como introducción de este magnífico poemario una breve defensa de la útil inutilidad de la poesía y de los realmente necesitados que estamos de ella. Para ello solo acudiré a unos breves versos del gran poeta norteamericano Walt Whitman. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer en las palabras y las poesías. Sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. La primera vez que cayeron en mis manos los poemas de Miguel Ángel, me llamó poderosamente la atención la profundidad y madurez de lo leído. Sobre todo procediendo de una persona que aún no había cumplido los 30 años. El surco que dejan los versos de Miguel sobre el papel es profundo, te hiere y a la vez te produce cierta perplejidad.
pues cumplen, a mi modo de ver, los 3 requisitos imprescindibles, además de estar dotado de una exquisita sensibilidad que ha de tener todo poeta. Pero antes de tocar fibra poética, quiero que conozcamos a Miguel Ángel Balmaseda Márquez, quién es el autor de Éter y a qué se dedica, además de escribir poesía. El currículum de Miguel, a pesar de sus 27 años, es extensísimo y, por tanto, imposible de detallar en un acto como este. Sí decirles que Miguel Ángel Balmaseda Márquez, además de un excelente poeta, posee un doble grado en Física e Ingeniería de Materiales por la Universidad de Sevilla, así como un doble máster de formación del profesorado de secundaria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, más física, radiaciones, nanotecnología, partículas y astrofísica por la Universidad de Granada. Ha sido contratado predoctoral en el grupo SWAT TIC 224 de la Universidad de Granada. Desarrollo de sistemas de reconstrucción de imagen de radiofrecuencia basados en la recreación de patrones de vórtices mediante metasuperficies reconfigurables, signifique esto lo que signifique, en la Universidad de Granada. Tiene estancias de investigación en la Sorbona de París y en la Universidad de Queen de Belfast, en la que acaba de concluir este mismo mes su estancia, en este mismo mes de diciembre de 2024. Posee numerosos artículos y publicaciones científicas nacionales e internacionales. Ha participado y participa en cuantiosos proyectos de investigación nacionales y europeos que sería prolijo enumerar ahora, al igual que sus numerosísimas participaciones en congresos y eventos en Valencia, en Sevilla, en Málaga, en Granada, en Malta, en Florencia. Divulgador científico en numerosos eventos, también tiene experiencia docente en la Universidad de Granada como contratado investigador con cargo a proyectos, cursos, premios, becas y un largo etcétera. Actualmente realiza la tesis doctoral en Tecnologías de la Información y Comunicación, a la vez que imparte docencia en la Universidad de Granada. Como ven, para tan temprana edad, un currículum extensísimo. Parece que si lo miramos no nos creemos lo que acabo de leer, ¿verdad? Miguel, 27 años. No ha perdido el tiempo. No ha perdido el tiempo. Bueno, pues volviendo al material poético, decía que eran 3 los requisitos, además de algún otro, que todo poeta debía de atesorar: vivir, leer y sufrir. Vivir porque estamos hablando de sentimientos y experiencias, de cómo nos relacionamos con el medio, no siempre dulcificante, y con nosotros mismos, con nuestros complejos, nuestras carencias y nuestros anhelos y frustraciones. Y esto no es nada fácil. No se pueden expresar sentimientos auténticos más allá de la impostura si no se ha vivido y sentido en la piel y en el alma la cicatriz de la vida. Y esto es lo primero que me impresionó de la poesía de Miguel, sus cicatrices tan tempranas. Dice Miguel en uno de sus poemas: caía un dolor jamás afligido, llagas nacían en toda mi alma, vi la niebla apartarse a tu paso, reina de tinieblas, preso de tu antojo, devoto del olvido, padezco el dolor de 1000 caricias, mudo lamento que alzo a los cielos. El dolor y la cicatriz, como testimonio de haber sufrido, por tanto, como señas de identidad del poemario que hoy nos ocupa. La segunda premisa es leer. Y me consta, fue alumno aventajado mío en el Instituto Nicolás Copérnico de nuestra ciudad, que Miguel ha leído mucho y seguirá leyendo. En palabras del propio Miguel Ángel Balmaseda en la presentación de su poemario en Málaga, las palabras sirven para ponerle nombre a las emociones. Por tanto, si se lee mucho, seremos capaces de reconocernos mejor. Nada más cierto. La poesía siempre será un ejercicio de introspección, del que no siempre saldremos airosos. Como dice Elena Mendoza en la contraportada, parafraseando una supuesta cita de George Steiner, porque lo que no se nombra no existe. Precisamente en estos poemas ponemos palabras a cada herida. Conócete a ti mismo, rezaba en el frontón del templo de Apolo, en el santuario de Delfos. Reto colosal que todo poeta, que todo hombre, diría yo, ha de afrontar. Pero no puede ser un viaje en solitario, aunque sí lo estemos a la hora de la verdad, a la hora de enfrentarnos a nuestros miedos y a nuestros monstruos personales,
en nuestro camino de regreso a Ítaca, a nuestros cíclopes y lestrigones, a los que alude Constantino Cavafis. No obstante, es imprescindible acercarse a los otros para encontrarnos a nosotros mismos. Es fundamental beber de otras fuentes, no solo del manantial propio, para darnos cuenta de cómo han gestionado, antes que yo, los demás, desde los clásicos a nuestros días, esos sentimientos de amor, desamor, búsqueda, rabia, frustración, pérdida, vacío o agonía, pero también de júbilo, ¿por qué no? E intentar aprender de ellos para que en todo caso nos duela menos. Dice Lope de Vega en su soneto al amor: desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. Como bien dejó escrito el Fénix de los Ingenios, al que el mismo Miguel de Cervantes llamó monstruo de la naturaleza, quien lo probó lo sabe. Y Miguel lo sabe porque lo ha probado. Si no, es imposible escribir estos versos. Fragilidad. Amé cada pétalo de tu piel, soñé con la media luna de tu cuerpo y al fin, ¿qué fue? Vil, oscura y fría, sentí tu arpón, dulce filo envenenado, remover mis entrañas. Del corazón un harapo, de mi alma un resquicio amargo, roto, destrozado en tus perlados brazos, marchito moribundo entre lágrimas carmesíes. No caminé, me lancé al abismo, te volví a encontrar. Y por último, de la mano del poema anterior y como tercera premisa, sufrir. Recuerdo que en mis clases de literatura en ocasiones les decía a mis alumnos: prefiero ser un mal poeta y no sufrir a ser un poeta excelente y haber sufrido. Pero claro, uno no elige sufrir o no sufrir en la vida. No obstante, y a pesar de su herida, el poeta sabe canalizar ese sufrimiento y darle salida a través de sus versos. Pues si lo deja dentro, corre el riesgo de enquistarse de por vida. Vendaval. Caen las hojas con el suplicio del ayer, tímidas y desconfiadas danzan con el viento en pos del vacío, tiemblan en mí, sonríen al paso, despedazan cada aliento, yacen aquí dentro. Por tanto, sigue ahí dentro. El dolor no desaparece con la literatura, pero ésta te ayuda a mirarlo con perspectiva. Aunque al mirarte al espejo, las cicatrices, algunas provenientes de la más tierna infancia, siempre te recordarán lo que sufriste y lo que sigues sufriendo. Dice José Manuel Bermudo López en el prólogo de Éter: porque fue siempre reparo el descanso del verso para lamernos juntos la herida. Y Elena Mendoza en la contraportada: sin embargo, y a pesar del dolor, es un camino que estamos obligados a hacer. Cada verso nos acompaña y nos desvela un tormento que ya conocíamos. Con respecto a su estructura formal, el libro está dividido en 4 partes, precedidas de un prólogo firmado por el también poeta José Manuel Bermudo López y un poema introductorio con el título de Lola y que el poeta dedica a su abuela. Lola, dulce Lola, Lola, querida Lola. Hemos de decir que nos llama poderosamente la atención el nombre de cada una de estas partes: ajuar, epístola, sudario y escribanía. Atendiendo a su semántica, tanto epístola como escribanía parecieran relacionarse con la propia producción literaria, con el hecho de escribir, en tanto que ajuar y sudario aluden a 2 conceptos que pudieran representar el principio y el fin de la trayectoria vital, atravesada por el inevitable paso del tiempo. El ajuar como inicio, los enseres que se aportan cuando se emprende una relación amorosa. Por tanto, aludiríamos a uno de los temas capitales, a uno de los universales del alma que decía Machado, que es el amor. Pero todo tiene un principio y un fin, como el amor y la vida, y para cubrir nuestro rostro en el final de los días,
el sudario. He aquí otro de los grandes temas universales, la muerte. Ajuar sería la primera etapa del recorrido, el inicio, el amor por vivir y el amor perdido. Se inicia con una cita de Cesare Pavese: vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Leve rayo que meces su pecho, viento que ilumina su rostro, jamás adoré tanto vivir, yacer a su lado. Sonrisa evocadora, dulces labios resquebrajados, ¿acaso no ves mi fulgor, amada? Cala la fúnebre melancolía a tu partir, mas la certeza del regreso ilumina estos días. Los tiño con el dolor de tu mirada, fogoso recuerdo de tu cuerpo. Te contemplo al infinito, querida, mi corazón por un beso tuyo. Sudario sería la tercera etapa, aunque es la segunda, pero yo como lo relaciono con ajuar, pues ahora lo relaciono seguido de ajuar. Sudario sería la tercera etapa, el final, el rostro tapado ante la muerte. Se inicia con una cita de José Emilio Pacheco. Dentro de poco no sabré quién soy, entre todos los muertos que llevo encima. Siento muerta mi estirpe, esta enfermedad que roe mis venas atrae una progenie mutilada. Hallaré consuelo en el fin de esta pútrida simiente, caduca y maldita en el seno de su concepción. Nací preso de mí mismo, preso de amarguras y melancolía. Ofrezco una sonrisa mustia al horizonte, mente espesa y corazón varado. Pereceré en la levedad de mi cuerpo, abrazando el látigo de los remordimientos. Epístola, la segunda etapa, la carta que se escribe a la amada o al amigo con quien compartes el dolor causado por el amor, cuando es el desamor el que se hace presente. Se inicia con una cita de Joan Margarit: y las cartas de amor que habrás guardado serán tu última literatura. Atisbo a enhebrar los pocos hilos de cordura que nacen en mí. Me revuelvo ante la impotencia de sentirme devorado, carcomido por algo superior. Un suspiro llena la sala, un rumor calma la sed. ¿Escucháis las alas? ¿Mecéis su batir? Palidece ante los astros, suena fría su marcha profana, hojas fúnebres como cortejo, viento cortante en la melancolía, orquesta estival acá dentro, huelo el vaivén del lápiz. Sobrevive a la incertidumbre del porqué, se acerca, lo siento a cada paso, su eco retumba en mi cuerpo. Y por último, escribanía, la cuarta etapa, necesidad de dejar por escrito aquello que nos hiere, con la esperanza de que al hacerlo el dolor sea más llevadero. Se inicia con una cita de Alejandra Pizarnik: alguna vez volveremos a ser. El vacío al que entrego mi puño, la sonrisa vaga o el soslayo de la mirada, un tropel de arcángeles lloran al frente, alas confusas. Solo vela aquel que al fin yace, cada gota seca allana un destino que se cierne inevitable, una soga, tinta y papel. En cuanto al tipo de versificación, Miguel prefiere el verso corto, mucho más directo, intuitivo, punzante. La mayor parte del poemario está escrita en versículos, en los que se eluden los ritmos de cantidad y de timbre, siendo el de tono y el de intensidad, además de las distintas figuras retóricas, las que soportan el marcado ritmo de cada poema. Por tanto, dolor, herida, ausencia, pérdida, angustia, vacío, pasión y fuego. Nos adentramos, pues, en el éter, en lo sutil, en lo volátil, impalpable, sublime, irreal, abstracto, puro, elevado. En definitiva, nos adentramos en la poesía de Miguel. Solo desearles que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación tiene la palabra don Miguel Ángel Balmaceda. Perfecto. Como iba diciendo, muchísimas gracias, Fernando. La presentación ha sido exquisita, muy acertada. Ahora quiero comentar ciertos elementos que he escuchado que me han parecido sublimes. Y bueno, antes de nada también agradecer, Clemente, a toda la academia, a todos los ilustrísimos académicos, este espacio que me habéis cedido en el corazón de
de nuestra ciudad, un espacio que se utiliza tanto para presentaciones de corte tanto científico como literario, poético, narrativo. Todo tiene cabida en este pleno, donde también a veces viene un poco tocado por la política, pero me siento en casa y muchísimas gracias por este lugar. Antes de nada, pues bueno, también querría mencionar a Vicente Mazón, que no ha podido asistir porque, como dice Kurt Vonnegut en Matadero número 5, un libro muy bonito pero también muy duro, acaba la mayoría de capítulos diciendo que pasa cualquier cosa, pero bueno, así es la vida. Y hoy también queda palpable que así es la vida y no ha podido asistir por cuestiones superiores a todos los presentes. Está bien, obviamente, tiene salud, pero no ha podido asistir a la presentación y quería agradecerle porque también se ha volcado conmigo a la hora de hacer todo el poemario y el proceso también de revisión, donde tanto Fernando como Vicente han estado involucrados, ya que fueron las dos primeras personas que leyeron el primer borrador. Y bueno, también agradecer en conjunto a la Academia porque en cierto modo siempre ha sido parte de mí, tanto y cuanto mi padre, Miguel Ángel Balmaseda, tenía una dilatada amistad con Marcelino Fernández Piñón. Yo recuerdo de pequeño estar en el salón de su casa algunas veces, que iba con mi padre, algún sábado me gustaba pasar tiempo con mi padre. Mi padre trabaja mucho, entonces los fines de semana era el día perfecto, entonces claro, él iba a ver a Marcelino, a conversar con él, iba yo. Y recuerdo ese hombre alto como una torre, las manos grandes, la voz grave, y las esculturas que para mí eran extrañísimas en aquella época. A día de hoy el arte quizás es lo que me quede más por rascar, pero tengo buen recuerdo de él. Y también de José Luis Jiménez Sánchez Malo, que con él sí tuvo una parte más en mi infancia, porque recuerdo en mi patio jugaba a fútbol con él, a baloncesto, y está para arriba y para abajo, y en todas las facetas de mi vida siempre ha aparecido de alguna forma. Y bueno, y por supuesto a Fernando del Pino por ser guía y partícipe de estos versos, y ya cuando nos encontramos por primera vez, cuando yo estaba en cuarto de ESO, si mal no recuerdo, recuerdo tanto sus clases como el especial cariño y que se notaba que él no era profesor, que él era poeta. Obviamente es un profesor excelente, pero la expresión que se le escapaba por las costuras era la de poeta. Y en esto quiero hilar un poco con la presentación que me ha hecho, y que lo veo como algo acertadísimo, sobre todo en las corrientes poéticas, la poesía pop más cultural que hay hoy en día, en el sentido de que ya la poesía se ha bajado de un pedestal, la hemos roto, la hemos maltratado, la hemos vuelto a subir, la hemos vuelto a bajar. Ya no hay musa, ya la poesía puede ser un trabajo, depende de a quien le pregunte, pero ya se ha desmitificado, que una cuestión principal hoy en día en las diferentes corrientes poéticas. Por ejemplo, hay un poemario de Lola Tórtola que me gusta mucho, que se llama Los dioses destruidos, que trata un poco, bueno, ella tuvo un viaje en Roma, estuvo un tiempo y tal, pero trata un poco sobre eso también, sobre esa ruptura, cómo se rompe de cierta moda de la poesía. Entonces, con esto quería decir la frase que ha dicho Fernando de la poesía como herida. Y no puede ser algo más acertado, porque yo también tengo una concepción de la poesía de una entrevista que le hicieron, creo que fue a Juan P. Sánchez López, que es editor de La Transversal, que decía que la poesía es una niña llorando. Entonces, ahí está la herida, ahí está la angustia, la desazón, el no entender, a la vez que el llanto puede nacer de algo lógico, pero no sabemos a dónde nos va a llevar. Bien puede ser a la escritura, bien puede ser a la desazón o algo que quede ahí aprisionado y pueda nacer. Entonces, bueno, ahora vengo a hablar de mi libro, por supuesto. Voy a hacer un pequeño recorrido, en parte, como es un primer poemario, me voy a tomar la licencia de decir de dónde vengo. Bueno, es obvio, ¿no?, que vengo de aquí de Écija, pero cómo empezó esta andadura de la escritura, quiero referirme. Entonces, bueno, es verdad que siempre he tenido quizás este anhelo de comunicar, porque lo que es la palabra oída se me quedaba corta, no me expresaba muy bien tampoco, quizás era más que no conseguía hacer un ejercicio de introspección duro, algo que fuera arrastrado de mí, hasta que ya encontré un papel en blanco y empecé a poner nombre a las emociones que quizás estaba sintiendo y no eras capaz de poner en pie. Entonces, bueno, a esto se juntó que descubrí un sitio que hoy está cerrado aquí en Écija, que fue el Ateneo Cultural, estuvo en la calle Victoria. Lo llevaba Juan Manuel Luna,
Y tengo muy buen recuerdo porque allí conocí a Pablo, su hermano, que es prácticamente un hermano para mí. Y ahí conocí también a muchos poetas como Antonio Blanco Blanc, que lo menciono en la sinopsis del libro, porque gracias allí al Ateneo yo escribía de forma muy, iba a decir liberal, pero quizás de forma más desordenada, caótica. Algunos versos los cogía, los revoleaba, hacía algún poemilla, los tiraba, pero no tenía nada sistemático. Y este hombre, recuerdo que Antonio Blanco presentó el Jardín Efímero allí en el Ateneo, y estuve hablando con él y me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Todos los viernes, fue un verano, me vas a dar una carta con poemas. Y vamos a ver esos poemas cómo están. Y recuerdo que fue el empujón necesario para empezar a aplicar una sistemática en lo que viene siendo mi poesía. Entonces al Ateneo le debo muchísimo. Luego ya con otras amistades que fueron también creciendo en este entorno, con José Manuel Bermudo López, con Francisco Fernández Próspero, hijo, pues también hicimos un proyecto muy bonito que fue, y que sigue siendo Retaguardia, que fue un fanzine, un poco macarra, de que lo que hacíamos era una noche, cogíamos pegamentos, recortables, poemas, metíamos a muchos amigos, a gente, luego acabamos haciendo incluso convocatorias, pero bueno, nos dedicamos a hacerlo, lo fotocopiamos y lo repartimos, pues llegó a Sevilla, estuvo también en Granada, en Málaga, aquí en Écija, por supuesto, ha estado en diferentes sitios y la verdad que fue un proyecto muy bonito y sigue siendo. Sacamos varios números digitales en la cuarentena donde participaron gente de diferentes lugares y la verdad que fue también algo esencial para esta parte de la creación. Y bueno, luego la explicación del poemario, yo creo que prácticamente gran parte queda vista para sentencia, ya que Fernando no ha podido hilarlo de forma más adecuada, así bien voy a hacer un breve repaso, sobre todo por permitirme la licencia poética y un poco egocéntrica de leerme a mí mismo y que vosotros me escuchéis. Y como bien dice Ajuar, en la primera parte, que se puede interpretar como un primer comienzo de una vida común, la primera vez quizás que como individuo ya no hay límite, ya hay un espacio común donde tienes que vivir de una forma o de otra, entonces ya los sentimientos tampoco son individuales, también son comunes. Entonces de aquí, por ejemplo, hay un poema que me gustaría leer, que bueno, he de decir que siempre me gusta empezar el libro, antes de, me he adelantado quizás, culpa de no traer un guión demasiado bien pensado, pero bueno, cosa también de lo espontáneo. Me gusta siempre empezar leyendo el poema que escribí una tarde que vine de Sevilla. Yo estudié en Sevilla el doble grado y venía muchas tardes los viernes y recuerdo que mi abuela estaba postrada en cama y una tarde hablando con ella, o ella escuchándome, recuerdo que escribí este poema casi del tirón y como tengo especial cariño a él, siempre me gusta empezar la lectura con este poema. Y se llama como se llamaba ella, Lola. Dice así: legajo de huesos postrado ante mí, triste melodía de glorias pasadas. Lola, dulce Lola, Lola, querida Lola. Reposa tu cuerpo, vil caparazón, mordido por el eco de la añoranza. Sostengo tu mirada, pura, candente y serena, con el miedo agónico del recuerdo. Y lo sé con tus labios, trémulo murmullo que roe y roe. Cordura prófuga, vacío imperante. Sueña, débil flor. Duerme, querida Lola. Entonces, bueno, siempre me gusta empezar con este poema por la vinculación emocional, el cual tiene. Entonces, bueno, empezando por Ajuar, me gustaría leer el poema que se llama Crisantino, que este fue un poema de un corte quizás más clásico. Me gusta mucho por las imágenes que puede evocar. Y dice así: ojos tibios, pálidos al infinito, azabache alma que cae por tu pecho, lágrimas rotas en un rostro silente. Vi tu cuerpo partir, carne lujuriosa hacia mi hambre, sedienta de tu piel. Perdido en tu hiel, perdido en tu hiel. Dejé de sentirte, dejé de soñarte. Y bueno, continuando con la siguiente parte del poemario, que sería epístola,
Como bien dice Fernando, estas cartas pueden ser de desamor, puede ser de angustia, puede ser un poco todo. También es un guiño a esta sistematización que tuve con las cartas de los viernes. Quería hacer un reflejo en este primer poemario, que he de decir que tuvo un trabajo de edición brutal, porque originalmente era un puñado de poemas y tuve que darle buena edición junto a la ayuda de Elena Mendoza, mi pareja, y de la editorial. Y uno de aquí que me gustaría leer, que sería el poema número 7, que ha leído parte Fernando, y dice así: que haya un dolor jamás afligido, llagas nacían en toda mi alma. Vi la niebla apartarse a tu paso, reina de tiniebla, preso de tu antojo, devoto del olvido. Padezco el dolor de 1000 caricias, mudo lamento que alzo a los cielos. Desperté insomne, pasillos huecos quebraban mi conciencia. Carne latiente y efímera, espinas labran mi boca. El corazón ahoga los últimos segundos de una piel mustia y anegada. Supe la suerte perdida, luché por nada y me doblegué ante ella. Me gusta hacer un pequeño repaso de estos poemas que quizás son los más icónicos, si bien tampoco quiero extenderme demasiado en mi presentación porque me resulta también un ejercicio que hiere un poco al ego el leerte continuamente en voz alta, si bien agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes, tanto de familiares, obviamente los miembros de la academia y caras desconocidas que todavía no he reconocido, bien por mi mente olvidadiza o bien porque realmente no los conozco. Continuando con otro poema de epístola. Este lo hice, fue de los últimos poemas que entraron, porque fue justo de la cuarentena, que dicho esto se puede entender fácilmente el hilo conductor del mismo. El poema número 11, de la parte de epístola, y dice así: sometidos al retiro, el alumbre del vacío, rotos de voluntad, aquel amor impuro, velado y dado, entre muros conocidos, las paredes se ahogan, antevados apagados y el olvido deshabitado. Escapan los sueños, espinados, por un maltrecho camino. El humo nos baña, ahogándonos la voz de versos regalados. Y nunca volveremos a este encierro baldío, más que en recuerdos aletargados. Quizás sea de los pocos versos que riman en todo el libro, y seguramente no, 100%, es una rima no intencionada. Quiero leer también un par de poemas de Sudario, donde aquí, tanto por el término de Sudario, la última prenda que lleva alguien, la mortaja, son poemas sobre el hastío vital, la desesperanza, el dolor, también por quizá este dolor vital que viene por el mero hecho de el peso de la rutina, tan incomprendida quizá hoy en día por la sociedad y que muchas veces cargan los jóvenes, que el mero hecho de vivir implica en cierto modo algún tipo de sufrimiento. Entonces, este es el poema 19 de esta parte y dice así: la tierra guarda estos labios bajo un aroma húmedo que abraza mi destino. Nos aguardó el camino entre gritos de silencio y pasos acobardados. La brisa callaba, acechando estrofas ya amortajadas. Atrás quedó la memoria, cachada de polvo socorriendo al ayer. Un faro está crepitando, las bestias rugen apresuradas, desdeñando el abismo. Hoy liberaré esta brida, sellando lo que fui. Ahogaré la voz por verme renacer. Responderé con la vida ante promesas cansadas y palabras en huida. Otro poema que me gustó mucho, porque este, si mal no recuerdo, nació en la Plaza del Pumarejo, en la sala, donde iba mucho con un amigo, con José María Martín Borrego, Pepe, se me hace raro llamarlo por su nombre completo. Su nombre artístico es Lino Bandini, porque hace música como actual, y con otra amiga, Ana Belén, que también está aquí en esta sala. He tenido el honor de verla, ya que ha venido de muy lejos. Y este es el poema número 20, y dice así: a los ascetas del verso, que raptan la belleza en nombre del sopor, caeré bajo estrofas, henchidas de rima pálida y métrica desaliñada, pues fiel al poema,
astillaré mi féretro con sílabas de perdón. Y ya el último poema que quiero leer, que es la parte de escribanía, que trata un poco también sobre metapoesía, es decir, sobre el mero hecho de la escritura. Un poema que me gusta mucho. También nació en el seno de la cuarentena, quizás ya al final. Es el poema número 8, se denomina Fuga, y dice así: el humo subía perezoso, fundiéndose con la noche. La insoportable realidad marchaba disuelta ante el final del vaso. Seguíamos viendo el precio, también a la edad del triunfo, pero éramos apóstoles del mismo credo, conscientes de la huida del dolor, del refugio volátil. La ceniza bailaba ante dedos torpes y sonrisas tristes. Soñamos con desaparecer, solitarios desde la sombra. Desaparecía el insomnio y venían otros demonios, de tez púrpura y amarilla, que osaban con las trasnos. Al despertar, una estática perenne que sacudía cada pensamiento. La boca enzarzada con los recuerdos, cupiendo palabras espesas y volutas de humo. Pero la noche fue nuestra, los ojos brillantes, cosquilleo disociativo, el reino eterno. Al igual que cada mártir, esta será nuestra fe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esas palabras que has pronunciado, por la lectura de tus poemas. No te dé nunca reparo en leer tus propios poemas, y más en una presentación, porque no hay nada más que agrade a quien está presente en una presentación de un poemario que escuchar al propio poeta recitar sus poemas. De manera que no tengas ningún reparo en hacerlo una y otras veces en la presentación de esta obra en otros lugares o en otras presentaciones futuras que probablemente y seguro que harás. A continuación, lo que vamos a realizar ahora, que va a iniciar Fernando, es un breve coloquio que se va a entablar pues entre Vicente, el autor, ustedes que están aquí presentes, por si quieren intervenir también en este breve comentario, breve coloquio, de manera que le paso la palabra a Fernando para que inicie claro, esta parte de la presentación. Por supuesto, pues es libre la intervención, cualquiera que quiera hacerle alguna pregunta a Miguel sobre su obra o sobre cualquier otra cosa, pues puede hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, Miguel, ya hemos visto tu extenso currículum, ¿no? Porque eres un hombre de ciencia, no cabe duda, eres un hombre de ciencia, pero la ciencia no está reñida con las humanidades, no está reñida con el arte, no está reñida con el espíritu, no está reñida con la creación, con la poesía, con el sentimiento, ¿no? Por lo tanto, me gustaría saber, ¿cuánto de poesía tiene la ciencia? La verdad que es una pregunta que desde el principio al final se me queda grande. Yo, tanto por la experiencia quizá vital, por la edad, no estoy en condiciones de sentar cátedra de nada, pero sí puedo escudarme en dar mi humilde opinión al respecto. Y bajo mi punto de vista hay poca ciencia o pocas disciplinas humanas que no beban todas de la misma fuente, en el sentido de que la poesía en cierto modo impregna todo, quiero creer yo, también obviamente barriendo hacia mí, pero en la ciencia, o por ejemplo la física, que es lo que más me atañe a mí, al fin y al cabo es un ejercicio interpretativo. Muchas veces la diferencia entre las matemáticas y la física es darle un contexto, y ese contexto es la realidad. Y esa realidad la exploramos de la misma forma que exploramos la poesía, con nuestro ojo, con nuestro sentido, con nuestro tacto y con nuestro pensamiento. Entonces yo creo que al fin y al cabo son dos caras de la misma moneda en el pensamiento humano. Claro, porque realmente al principio los físicos eran poetas y los poetas eran físicos. No sé, sí, sí.
Sí. ¿Puedo participar? Claro, por supuesto, coloquio abierto. Es que a mí la verdad es que hoy estoy muy contento por una circunstancia y es por lo que aquí ahora mismo ha iniciado en este coloquio Fernando y ha respondido Miguel Ángel pues bastante bien, muy modestamente, porque estamos viendo que es muy modesto en su hablar y en su presentarse. Pero bien es cierto que estoy contento porque es un ejemplo lo que hoy estamos viendo y hoy se está presentando aquí, que por supuesto no es el único, de una interacción, una introspección entre lo que es la disciplina científica con respecto a lo que se les denomina disciplinas humanísticas, en este caso el arte de la poesía. El arte de la poesía está demostrado y lo has comentado hace nada, realmente es un campo abierto. Es un campo abierto que tiene muchísimas puertas a través de las cuales se puede entrar desde diferentes estancias. Y en ese sentido es siempre muy valioso el reconocer desde las humanidades como también desde las disciplinas científicas, ya sea la física, física cuántica, matemática, ingeniería. Hay un acercamiento y hay también una relación muy profunda. La actividad científica y la poesía son actividades humanas. Y esas actividades humanas no dejan de considerarse artesanías, porque salen de nuestras manos, salen de nuestras mentes. Y por tanto, la relación es evidente. La ciencia tiene un grado de abstracción enorme, enorme. La poesía tiene un grado de interpretación muchísimo más grande. En la ciencia no cabe tanto la interpretación. Los datos son los datos y ahí están. Uno puede investigar más o menos, pero no se puede basar en elucubraciones, en emociones. En la poesía sí. Y entonces, cuando alguien que se dedica a ese campo científico también, en este tu caso, entra en lo que es la realización de este tipo de arte poético en el que, bueno, también el pensamiento, la emoción, los sentimientos están a flor de piel y se ponen negro sobre blanco, pues evidentemente eso es muy importante. Yo me acuerdo, hay un premio Nobel de química, Roald Hoffmann, de 1981, fue premio Nobel, y escribió un poema titulado El método científico. No sé si lo conocen, pero bueno, y es un poema muy interesante, por el título. Sí. Que menos poético que se titule una poesía El método científico. Sin embargo, es un poema en el que podemos ver esto que estamos hablando aquí ahora mismo. Es que me acordaba así cuando se ha comentado esta cuestión, ¿no? Y él es el que, ese poema creo que es de 1994, pero condensa y se relaciona perfectamente esta cuestión, ¿no? Por eso es muy interesante esa relación entre lo científico y lo poético en el punto de mira de que se vuelven a los inicios de los saberes y los saberes están abiertos. Eso ya está en la tercera o cuarta vez que lo digo en este foro. Eso de ciencias y letras está ya muy antiguo. Eso ya suena antiguo. Eso está desfasado. No cabe esa diferenciación tan enorme de ciencia y de letras. No. Hay una interdisciplinariedad muy grande muchas veces, tanto en lo que son las maneras de plantear los problemas, los problemas, como a la hora de resolver los problemas. Un poeta no va a resolver muchos problemas científicos que se digan, pero sin embargo, la capacidad que puede dar el componer, ya se use una métrica u otra, ya se use un tipo de poesía u otro, da una manera de razonar y de pensar que en otros casos la ciencia carece de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido es por lo que yo quería intervenir en esto. Sí, no, muy bien. No, y además que, bueno, que la poesía, aparte de ser sentimiento, también es estructura, ¿no? Y no nos podemos olvidar de eso. Y cuando hablo de estructura, no me refiero a que tenga que ser una estructura clásica, respetando los 4 ritmos, cantidad, intensidad, tono y timbre, ¿no? Sino que se basa en una estructura previa, con unos materiales que tienes que conocer, que tienes que saber emplear, que tienes que aplicar. Hay un fondo y una forma, a un fondo determinado se corresponde una forma determinada,
Y todo eso es científico. Sí. Todo eso es pura ciencia. Es decir, que un soneto, la estructura de un soneto es pura ciencia, es una arquitectura total y absolutamente perfecta, en su forma y en su fondo, ¿no? Y bueno, los que conocemos el soneto o los que estamos acostumbrados a ese ritmo, cuando leemos un soneto o cuando escuchamos un soneto, pues observamos si el soneto falla en su estructura o no falla en su estructura, o si el soneto falla, o si el fondo y la forma se corresponden o no se corresponden. Y todo eso, pues, también es un método científico, ¿no? Es un método científico para conseguir un producto final distinto, que obviamente ese producto final pues está más relacionado con lo interno, con lo... Paco, querido Paco. Yo creo que hay algo fundamental que pienso que no tenéis en cuenta ahora mismo, o no lo estáis teniendo en cuenta. Como cuando ha dicho Clemente, que cada vez las letras de la ciencia es un poco como más... Hay algo esencial, pienso. Bueno, eso sí, que es lo será algo que hay que añadir. Alguien que escriba, un escritor científico, o alguien que escriba una monografía, alguien que escriba sobre historia, o alguien que escriba sobre crítica de cualquier tipo, tiene que ceñirse siempre a lo que es. Siempre tiene que ceñirse, si tú quieres, por ejemplo, un novelista, tiene que hablar de una historia, la que sea, inventada, pero una historia. Y entonces tiene que ceñirse a lo que es y a lo que existe. La gran diferencia entre la poesía y todo lo demás es que el poeta no tiene por qué ceñirse a lo que es. El poeta puede navegar en lo que no es, porque puede incluso inventarse palabras cuando no existen palabras para decir lo que quiere decir. Y es lo que esos neologismos que surgen cuando alguien está escribiendo un poema, como pasaba aquí, cuando el otro día presentamos Nubia, o tantas veces que hemos decías tú Marcelino con Marcelino, a mí me gusta jugar a los neologismos. Eso sabe Fernando, porque también trabaja también muy bueno. Entonces, para el poeta no solamente es lo que es, sino lo que no es. Y los demás escritores todos, y mientras más científicos más, tienen que ceñirse a lo que existe. El poeta es el único que no se ciñe a eso. El poeta por eso no le teme a la nada, como decía María Zambrano, y menos mal, porque precisamente porque no le teme a la nada, es capaz precisamente de buscar la musa y de encontrarla. Yo decía una cosa que me llamó mucho la atención cuando hablo de las musas y tal, que no, te diré que fue Vicente, creo que fue, el que iba a Sevilla, el que iba ahí al puente de Triana y se asomaba al puente de Triana para buscar la musa, porque decía que no encontraba la musa, que veía que en los andaluces y en mucha gente existía una musa, existía algo, y él no lo encontraba. Y decía Federico en una conferencia que dio a raíz del primer certamen flamenco en Granada, decía, esa musa es la que nos habita en los últimos rincones de la sangre. Y esa existe. Lo que pasa es que tenemos que tener el valor de hallarla, de abrir las puertas y escribir según ella. Y eso es escribir sin tener en cuenta, o sea, o teniendo en cuenta la nada también. Somos capaces de inventar. Eso no puede hacer ningún científico. Porque el científico tiene que ceñirse a la. Hombre, por supuesto. Sí, Aquí bueno, te vamos a contestar todo. No, por supuesto. Pero tú tienes la palabra. Vale, pues muchísimas gracias, don Francisco, por, ¿se escucha? Sí. Por la intervención. Es decir, que hay ciertas palabras y comentarios que comparto con usted, pero el tema de la ciencia quizá no lo comparta tanto, porque si nos tuviéramos que ceñir a lo que siempre ha sido la ciencia, yo no trabajaría de investigador. Hay que siempre romper un poco más el límite, el molde. Entiendo lo que quería decir usted en tanto y cuanto el método científico desde Galileo hasta hoy en día es el mismo. Eso efectivamente es así. Pero necesitamos esas personas que rompan un poco más la barrera, la frontera, el límite,
que hagan teorías, por ejemplo, como puede haber hoy en día teorías en boga en la mecánica cuántica y tal, de la teoría de cuerdas, de no sé qué, que literalmente lo que están haciendo es reinterpretar la realidad, obviamente aunando todos los conocimientos anteriores que tenemos. Siempre vamos a tener en cuenta que lo que funcionaba antes va a tener que funcionar en el futuro, eso es ley, pero la interpretación de la realidad es constante de cambio, y eso es ley. Y luego también el tema de las musas, obviamente estamos hablando de dos generaciones muy distintas de creación poética, de lectura también poética. Yo en su día, es verdad que leí mucho a Vicente Alessandre, a Lorca, a Cernuda, a Cesare Pavese, me encanta. Es verdad que llevo un tiempo leyendo a todos estos disruptores, a todos estos catalizadores de la poesía moderna, que según qué foro se le desdeña o como fuego de juventud, más que como persona que tiene cierta habilidad poética o musa que le surja. Pero claro, yo creo que ya esto creo que es un choque también por el entendimiento de lo que cada uno concibe como poesía o lo que concibe como arte. Obviamente, yo desde mi humildad, desde mi escasa, por no decir casi inexistente trayectoria poética, conozco su trayectoria, he leído poemas suyos, le tengo un gran respeto poético, las cosas como son, pero yo creo que si no tuviera esta concepción nunca habría nacido este libro, más que nada porque tanto la métrica como las palabras, es todo libre, parece que estaba en el aire y yo únicamente me dedicaba a cogerlo y unirlo. Entonces, claro, la concepción ya de uno es muy personal e independiente. Pienso que la poesía es el acto más individual que existe. O sea, está claro, cada poeta es cada cual, y el que no es capaz de ser él mismo nunca llegará absolutamente a nada. Podrá ser desconocido, podrá ser conocido, da igual. Lo importante es que lo que hayas escrito haya sido tú, si no es imposible. Como cada cual es cada cual, como decía, y tienes cual, pues mira, que cada uno lo haga como le dé la gana, pero es indiscutible de que algo tiene que haber. Hablabas de la ciencia con respecto, yo creo que la relación que tú planteas es más la ciencia con respecto a la filosofía que con respecto a la poesía. La filosofía, en efecto, antiguamente se decía, esto son verdades absolutas, son dogmas. Sí. La teoría céntrica o lo que tú quieras, ¿no? Estos son dogmas. Y de aquí no se podía pasar. Y era. Sí, los axiomas. Y ya está, y tenía que ser eso. Cuando ahora, precisamente, nos damos cuenta de que es todo lo contrario. Mientras más preguntas te hacen, más respuestas te dan. Y cada respuesta te provoca mucho más preguntas. Sí, sí. Y esa es la filosofía, el amor por el saber, que es mucho más importante que la sabiduría. Porque ese es el instrumento que tenemos. Pero eso no es que quiera o no quiera, te tienes que ceñir a una verdad, tienes que ceñirte a un hecho, a un dato. La poesía, que vuelvo a decir, la poesía es lo único que nos enseña. Es lo único que cuando ya no tienes nada, cuando tú sabes, escribes. Yo creo que la diferencia entre nosotros no es el hecho generacional, es el hecho de los años, cuando pasen muchos años, ¿sabes? Ojalá que no sigas pasando, ¿sabes? Entonces te darás cuenta también que con los años te das cuenta también que no puedes ir final. Al principio escribes de una forma y poco a poco vas viendo otras cosas. Lo más alto, Paco, que allí no se enteran de lo que dice. Bueno, muy bien, muy interesante este toma y daca, que de todas maneras está claro, vamos a ver, el pensamiento lateral es propio del poeta. El poeta no mira de frente, el poeta mira de lado, y valga la metáfora. Bueno, resuelto este dilema. Me gustaría saber, ¿cómo? Yo he dicho antes que yo creo que hay tres premisas, que pueden ser esas, que pueden ser otras, para ser poeta, hay que vivir, hay que leer, hay que sufrir, pero a mí lo que me llama mucho la atención aquí es por qué hay tanto dolor, en este poemario a una edad tan temprana, porque el dolor que hay en Éter es inmenso. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué Éter?
¿Y qué relación tiene la portada con el interior del libro? Vale, he de apuntar las cosas porque se me olvidan, aunque estemos aquí de forma tan escueta. Yo creo que la parte de dolor viene porque fueron las emociones que más me costaba exteriorizar, creo yo. El hecho de que siempre me he visto en una vorágine de la rutina, al estudiar un doble grado, pues bueno, no tenía una hora para mí, como quien dice, entonces era continuamente ser funcional, ir para adelante. Entonces iban ocurriendo grandes traumas en mi vida, ya sean gente que se va en forma de fallecimiento, pérdidas de amistad, hechos que uno poco a poco, tirando del hilo de la introspección, se va dando cuenta sobre sí mismo, sobre lo que ha dicho, lo que no ha dicho. Y eran cosas que a mí me aparecieron pues, en forma quizás de mucha ansiedad, mucho estrés, pero siempre a todo lo pasado. Nunca sabía cómo estaba, quién era, y tuve grandes crisis vitales, por así decirlo, pero bueno, yo creo que es también propio de la edad, quiero decir, cuando uno tiene ciertos traumas en la vida, todos tenemos un gran amor, una gran pérdida, el fallecimiento de los abuelos, de los padres, grandes cosas que van a ir pasándonos a todos, y ese hilo que nos une a todos los seres humanos. Entonces ese dolor, la única forma que tenía de expresarlo era a través de la expresión catártica de la escritura. Es decir, yo no sabía cómo estaba, pues voy a escribir. Y luego lo leía y decía, vale, estoy así. Y era la forma en la cual yo era capaz de darle cierto aspecto a todas esas emociones enquistadas de tiempo atrás. Y luego el título de Éter viene por un aspecto de la física, que el éter este que propusieron Michelson y Morley para explicar que la velocidad de la luz pues, se propagaba en el vacío. Y era una sustancia súper volátil que nadie podía detectar, que hicieron experimentos súper complejos con la más avanzada tecnología de la época y no se dejaba tocar ni se dejaba medir porque efectivamente no existía. Entonces en la portada es un guiño también a las colecciones del Visor de Poesía, que me gustan mucho, la portada negra con un pequeño elemento. Y qué mejor para escenificar ese éter esquivo que unas pequeñas volutas de humo. Muy bien. Bueno, yo tengo muchas preguntas que hacerle, ¿no? Pero no quiero abusar, ¿no? Yo hoy quiero también dar la palabra a vosotros, ¿no? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta, alguna intervención por parte del público? Ahí fuera hace mucho frío, ¿eh? Ahí fuera hace mucho frío. Aquí... Yo creo que igual tienen respeto de que nos enzarcemos en otra conversación. Bueno, ¿hay alguien que quiera preguntar algo? Sí. Yo quería, en primer lugar, darte la enhorabuena, obviamente, porque has conseguido estar aquí, que creo que es algo digno de mérito. Y te quería hacer una pregunta, que es algo que solemos conversar bastantes veces, que ¿cuál crees tú que es la cabida a nivel artístico del arte en el pueblo? ¿La qué? La calidad del o el nivel artístico, ¿no? Aquí En el pueblo. en Écija. Bueno, no, desde luego. Quizás sea la pregunta más difícil. Porque yo obviamente aquí sí es verdad que puedo responder con el corazón en el puño y con el fuego de la impotencia que me da muchas veces reconocer que hay veces que el arte joven quizás no esté tan no bien mirado, sino simplemente que encuentra otras vías de escape, quiero decir. Al fin y al cabo, este libro es de una editorial de Valencia, que por poco no tenemos los libros ahí por el tema este de la Dana y tal, han tenido problemas con los almacenes y gracias a la infraestructura del Estado pues han llegado bien, sin mucho problema. Pero no deja de ser una editorial de Valencia, donde yo empecé a ubicarme más en Sevilla capital, también en Granada, los espacios de poesía, de presentaciones y tal. Y cuando nació Retaguardia también fue una especie de respuesta a eso, es decir, tenemos un círculo de gente joven que escribimos, que nos conocemos, gente también que hace fotografía, que hace música, que escribe también filosofía, reseñas, muchas expresiones artísticas que no éramos capaces de canalizar en ningún tipo de espacio aquí dentro, en los cuatro muros de nuestra ciudad.
Entonces, claro, yo en ese aspecto puedo hablar de la impotencia como niño quizá huérfano de cultura, joven, aquí en su propia ciudad, y Écija, otra cosa no, pero desprende arte por todas sus venas. Es una ciudad muy rica, que tiene gente que es perfectamente capaz de canalizar este arte. Yo creo que con una cosa tan simple y tonta, entre comillas, como un certamen de poesía anual, habría muchísimos participantes, incluso si hay una parte local o de gente joven, y se sorprendería la forma de cómo y bajo qué preceptos se escribe aquí poesía, al menos en ese aspecto. En otras expresiones artísticas es verdad que ya me escapo, puedo hablar únicamente de lo poco que sé y siempre con el condicionante de mi círculo y de lo que he visto y también sufrido. Muy bien. No, ha quedado respondida, ¿verdad? Yo creo que sí. Que muy bien. Que también es un tema para dedicarle bastante tiempo. Una monografía. Sí, sobre todo por la juventud, ¿no? Ya sabemos todos que los jóvenes, por razones de estudio, se produce una diáspora en cierto momento de la vida, y que de esa diáspora que se produce por efecto de estar cursando estudios universitarios fuera de nuestra ciudad, pues no hay esa chispa de aprovechamiento de ese momento creativo que se pueda tener en ese momento de la vida, como estamos diciendo. El problema después es que el retorno es difícil. Entonces, como no se produce un retorno posterior, los retornos que se producen son muy a salto de mata. Y por tanto puede haber dificultad para encauzar una dinámica continua de creación poética, literaria, artística, que cuaje, como grupo, como movimiento. Eso es normal, y eso ocurre no solamente aquí en Écija, que no somos ni 40.000 habitantes. Eso ocurre también en Sevilla, que aunque parece que es muy grande, pero todo artista que quiera ir ya sabe que tiene que pegar el salto también fuera de Sevilla. No se puede quedar anclado en Sevilla o en Málaga. Hay que salir fuera, incluso fuera de España. Y es un problema bastante grande. Pero abrimos estas puertas para que en un momento determinado, si se quiere, se pase esa puerta y se tenga la posibilidad, como ha tenido Miguel Ángel Balmaceda Márquez, de presentar aquí entre nosotros pues este poemario. La Real Academia siempre va a tener las puertas abiertas para este tipo de actividades, de actividad literaria, de creación literaria, hombre, siempre y cuando sea al menos de la calidad de la que nos ha presentado aquí hoy nuestro poeta Miguel Ángel Balmaceda Márquez. No para todo lo que se le ocurra escribir a cualquiera. Eso es evidente. Muy bien, pues si no hay ninguna otra cosa más, vamos a cerrar esta sesión, no sin antes, y en primer lugar, desearle individualmente a nuestro secretario, don Vicente Mazón, su pronta recuperación definitiva, y me alegro que lo haya recordado, porque Vicente también iba a acompañar a Fernando en la presentación y no ha podido ser, pero sé que esto lo va a ver seguro, nada más que el lunes o el martes esté ya puesto en nuestra página web, en el YouTube o en X, en estos medios que nosotros siempre ponemos la proyección, o sea, lo que es el acto en vídeo. Y por otro lado, pues nada, desearles a ustedes una buenísima despedida de año, un muy próspero año 2025 y sobre todo que tengamos muchísima salud para seguir adelante. Muchísimas gracias por su presencia y se cierra la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.